Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seguimos aquí en GPS de Noticias, lo anunciábamos a lo largo de la jornada, también en el día de ayer, fue la cobertura que realizamos respecto del balotaje que se realizó el domingo en Perú con Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pedro, que ya tiene 73.000 votos aproximadamente de distancia con Fujimori, con el 97% de actas escrutadas, lo que hasta ahora lo posiciona como el nuevo presidente de Perú. Al respecto, para hablar de la temática de lo que es el balotaje y esta crisis institucional que está viviendo el país, vamos a tener una comunicación con el periodista peruano Guillermo Orrego, quien está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Carly y Marcos te saludan. Buenas tardes, desde aquí, desde la ciudad de Lima, un enorme placer poder conversar con usted y a través suyo un saludo fraterno y de lucha al pueblo argentino. Gracias a ti por tener esta comunicación y que seas el testimonio de lo que está ocurriendo allí en Perú. Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis tenés para hacer de los resultados que lo han posicionado hasta ahora como Castillo, como el próximo presidente del Perú? Bueno, yo tendría que decir que estamos sumamente preocupados porque a lo largo de todo lo que ha significado este proceso electoral, todo ha tenido ribetes fraudulentos, la hegemonía abismal, gigantesca de la prensa hegemónica, parcializada con la señora Fujimori, el accionar del Ejecutivo, de las regiones, de los alcaldes, es decir, todo el engranaje del Estado peruano contra la candidatura que el pueblo peruano ha enarbolado en la figura de Pedro Castillo. A pesar de todo eso, a pesar de los mensajes de pánico, de susto, a pesar de la inducción para que suba el dólar, para que suba el pan, para que suba algunos artículos de la cocina diaria, de las amas de casa, a pesar de todo eso, en estos momentos nos encontramos disputando la presidencia del país. Para nosotros esto es histórico. El día de ayer era 96.000 la diferencia, luego el último reporte bajó a 86.000, hoy en la mañana amanecimos con 76.000, 75.000 de diferencia y ahorita ya estamos en 70.000 casi de votos entre la diferencia entre Pedro y la señora hija del dictador Fujimori. Del padrón electoral de 25 millones y pico han votado 18 millones. Esta segunda vuelta ha sido muy asombrosa por la cantidad de gente que ha asumido participar en el proceso electoral y acercarse a votar, ya sea por cual o tal candidato. Para nosotros, los que venimos del sector social, del sector popular, este es un momento histórico, porque este líder que hoy ha construido nuestro pueblo no es alguien que representa, sino es alguien que realmente es del sector popular, del pueblo profundo, del humilde profesor, del campesino, del rondero. Por eso para nosotros estos momentos son históricos, mi estimado. Guillermo, justamente quería consultarte eso, ¿qué significa Pedro Castillo para el pueblo peruano, pero también un poco más amplio para Latinoamérica? Bueno, el Perú no es una isla, el Perú de una u otra manera ha tenido que recibir las influencias de la lucha del pueblo argentino, la lucha del pueblo boliviano, la lucha de los hermanos de Chile, la lucha que en estos momentos están enarbolando los hermanos de Colombia, la triste resultado del proceso electoral ecuatoriano. Todo eso más la dictadura de más de 40 años de continuismo neoliberal ha reverdecido la fe, la confianza, la firmeza de nuestro pueblo en levantar una alternativa diferente. Pedro Castillo no es otra cosa que un líder en construcción que ha salido de las mismas entrañas del pueblo peruano.
Pedro Castillo es uno de esos millones, miles y miles de maestros humildes, sencillos, que trabajan en los lugares más recónditos del país. Él no podrá tener un léxico de oratoria asombrosa, no lo califican de que tampoco podría tener una brillante versión intelectualoide, pero él lo que tiene es la ventaja de ser una representación real, auténtica, originaria de lo que es el pueblo peruano. Y hoy el pueblo peruano y él son una sola entidad que se comprende, que se tiene fe mutuamente. Por eso es que el pueblo está defendiendo este proceso electoral hasta el momento. Teniendo en cuenta lo que ha sido, por ejemplo, la intervención de la OEA a través de Luis Almagro con las denuncias de fraude en los procesos electorales bolivianos, también tuvo lo propio el Ecuador. ¿Cómo están afrontando estas denuncias por parte de Keiko Fujimori de que ha habido fraude en las elecciones? Este señor Almagro y esta mala institución oscura que hoy ha devenido en ser la Organización de Estados Americanos no es otra cosa que un engendro que apaña todos los actos antidemocráticos que se han sucedido en toda América Latina. Ellos han avalado tortura, han avalado dictadores, han avalado acciones de desconocer a las poblaciones que realmente eligen a sus verdaderos representantes. Aquí en el Perú, los que estamos esclarecidos, el pueblo consciente sabe lo que es Almagro, sabe su comportamiento, en especial contra el pueblo hermano heroico de Venezuela, sabe su comportamiento con el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando armó el Grupo de Lima. Es decir, estamos informados, por eso es que nos repulsa la presencia de ellos aquí en el país. La OEA no es ninguna garantía para que se avalen los resultados oficiales que en estos momentos, dentro de pocas horas, puede dar aquí los señores de la Organización Nacional de Procesos Electorales. ¿Cuál es, más allá de la recomposición económica que va a tener que llevar adelante hasta ahora el próximo presidente, que según los resultados será precisamente como lo veníamos hablando, Pedro Castillo? ¿Cómo se va a hacer para reconstruir la confianza institucional en el Perú, que se ha visto francamente erosionado con los últimos ida y vuelta y las renuncias sucesivas? Aquí hay una bulla terrible, no te escuché la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo se recompone la estabilidad institucional en Perú? ¿Cómo lo va a llevar adelante Pedro Castillo? Bueno, mira, en este momento lo que estamos notando es que los medios de comunicación están incidiendo, siguen alentando el temor a la población, diciéndole, miren, tal mercado están subiendo las cosas, que por acá, etcétera. Sin embargo, el día de ayer, la persona especializada en el sector de economía que conforma la parte técnica y de asesoramiento a Pedro Castillo, que es el economista Pedro Franklin, ha dicho con claridad las cosas que van a hacer: principalmente respetar la institucionalidad del Estado, no van a mover por el momento a quien dirige el Banco Central de Reserva para que todo esté en calma. Simplemente le piden a las empresas del extranjero que sean honestas a la hora de ver el monto a pagar por la cuestión tributaria, y que se van a dedicar expresamente y principalmente a luchar contra esta pandemia, que es lo que aquí en el Perú ya está originando más de 186,000 víctimas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la derecha sigue presionando, sigue con el ámbito y creo yo con el objetivo de que Pedro Castillo, el virtual presidente peruano, se abstenga de convocar a una asamblea constituyente, a un referéndum donde el pueblo decida sí o no por una nueva constitución. Sabemos de que Pedro Castillo sigue firme en este objetivo, y lo que todos los gremios van adquiriendo con suma madurez es de que
va a tenerse que defender este gobierno, este nuevo proceso que se inicia, porque a partir de esta fecha realmente los peruanos van a escribir su propia historia. Guillermo, antes de despedirnos queríamos saber un poco cuál es la situación sanitaria en el país de Perú, porque sabemos que además de todo el proceso electoral también estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, así que comentanos un poco cuál es la situación del coronavirus allá. Bueno, se deja entender por la información que dicen los medios de que ya está ponderándose la vacunación al sector de los ciudadanos y ciudadanas que bordean de los 60 años hacia arriba. Eso ha sido un logro y que ya se está garantizando la vacunación de aquí a fin de año de todos los mayores de edad. Sin embargo, hay muchos reclamos en diferentes zonas del país y en distritos de Lima, en donde los piquetes de administración de la vacunación no están cumpliendo con rigurosidad el cronograma de vacunación que ellos han planteado. Eso con respecto a lo último que está sucediendo, pero lo descarnado fue el mercado de capitalismo salvaje que hubo en la primera etapa. Aquí una pastilla que en cualquier farmacia se encontraba a un sol, en las grandes clínicas fue tanto el descalabro de estos señores que se llegó por esa pastilla de sol a cobrar 102 soles. Las camas UCI no se dieron abasto, mucha gente fallecía en la puerta de los hospitales, en sus casas, por falta de oxígeno, porque aquí en el país el monopolio lo tienen solamente 2 empresas, y a pesar de que la norma neoliberal de la Constitución de Fujimori plantea en uno de esos articulados que frente a un desastre de salud, a una urgencia nacional de carácter pandémico, la autoridad podía, por decreto ejecutivo, tomar la administración de cualquier negocio que tenga que ver con el tema de atención a la salud para poder paliar esa contingencia. Sin embargo, ni Vizcarra, ni Sagasti, menos Merino, que estuvo menos de 6 días, pudieron o tuvieron siquiera la conciencia y el corazón de usar esta herramienta para tratar de apoyar a la población. Aquí sigue reinando el mercado del capitalismo salvaje. Aquí los monopolios tienen su gobierno y es por eso que no los han tocado. Todas estas instancias, las aseguradoras, las clínicas, las farmacias, todas las cadenas monopólicas de este sector de la salud, incluso las empresas privadas de panteones, todos se han enriquecido tremendamente con esta pandemia en la que el pueblo ha puesto sus víctimas. Guillermo, te agradecemos mucho esta comunicación que has tenido aquí con GPS de Noticias, con Río Cuarto, Argentina. Por supuesto, cuando tengamos los resultados finales habremos de tomar contacto nuevamente contigo para que nos comentes cómo se vive allí el clima en Perú, y esto que nos comentabas, que nos parece sumamente interesante, de la intención de Pedro Castillo de llamar a una asamblea constituyente para reformar la constitución de Fujimori, así que seguramente no será la última comunicación que tendremos. Muchas gracias, Guillermo. Encantado de la vida, estimados compañeros GPS del radio de aquí, de allá del pueblo argentino. Un saludo fraterno y enorme de acá desde el Perú. Te mandamos un gran saludo, muchas gracias. Hasta luego. Pasó por los micrófonos de GPS de Noticias el periodista peruano Guillermo Orrego, con quien estuvimos hablando un poco sobre las elecciones en Perú, en donde el candidato de izquierda, Pedro Castillo, mantiene una ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori. También estuvimos hablando un poco sobre la situación sanitaria en el país de Perú. Until the